que tengamos, pues claro, el sistema de excitación y conducción. Yo estoy haciendo un esfuerzo por hablar más despacio hoy, ¿no? Lo hice toda la clase pasada. Eh, a ver si no se siente pues muy pausado, me avisan si necesita que hable otra vez normal. Entonces, bueno, tenemos acá el corazón. Esta figura es de Guitton, ¿cierto? Y entonces en Witton usted recuerda, y esto se le va a invitar en el taller, que lo revise otra vez para que le quede claro. El sistema de excitación del corazón, nada más, vamos a hacer un repaso, pero este repaso vale la pena colocarle atención, ¿sí? Colocarle atención, esta de acá. Porque, bueno, esto es lo que va a usted todo el tiempo a aplicar, ¿cierto? En electrocardiografía. Anatomía del corazón tiene que ver con el electrocardiograma, totalmente, ¿cierto? Yo espero que a nadie le quede la duda, ¿cierto? Por ejemplo, usted tuvo el corazón en la mano, el del porcino, y por si no lo ha olvidado, entonces el corazón tiene una cara que queda así, estaba contra su manito, y esa está sobre el diafragma normalmente, ¿cierto? Es principalmente ventrículo izquierdo. Hacia atrás están las estructuras venosas. Entre esas estructuras venosas nos encontramos a las venas cavas, bueno, las aurículas, podríamos decir que son venosas, la derecha por lo menos, ¿no? Las venas pulmonares, y entonces, y el seno coronario, ¿no? El seno venoso, donde se une la vena cava superior con la pared posterior de la aurícula, cerca hacia el tabique interauricular. Allí usted encuentra el nodo sinoauricular, ¿no? Entonces, el nodo sinoauricular se encuentra, primero que todo, en la pared posterior del corazón, o sea, en la base, ¿cierto? La base. Hoy tiramos de pared posterior porque la pared posterior queda lejos de la superficie del tórax, queda hacia el mediastino. En contraposición con el ápex, ¿sí? El ápex se encuentra hacia adelante. Ya usted recuerda, ¿no? Entre el sexto espacio intercostal, entre las dos costillitas, usted toca en la línea medioclavicular y allí golpea ese ápex cuando es un corazón y un tórax normales, punto de máxima intensidad. Si usted pues analiza el corazón como no lo hacemos actualmente con electrodos que se ponen a la pared del tórax, entonces el ápex queda más cerca de la pared del tórax y la base queda más lejos. Entonces la base es atrás y el ápex es adelante, ¿cierto? Ahora, la aurícula está un poquito más arriba que el ápex, porque el ápex está justo al nivel del piso que ocupa el corazón, que es ese diafragma, ¿cierto? Entonces, téngalo en cuenta. Otra vez le repito. Tenemos un impulso nervioso que comienza en el nodo sinoauricular y por su ubicación anatómica, entonces está arriba, atrás y a la derecha. 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 Esa ubicación determinará que desde que se inicia la excitación y se empieza a mover por el corazón, como recuerde que lo estamos viendo es desde el ápex al corazón, y para eso son estos ojitos que le dibujé acá. Sí, esto es, mejor dicho, ni Pixar logra hacer ese ojo, ¿cierto?
Entonces el corazón usted lo va a ver, por ejemplo, desde el ápex, ¿sí? Usted ubica un electrodo ahí enfrentecito del ápex, ¿cierto? Un electrodo enfrentecito del ápex. Y va a quedar justo enfrente del ápex. O también puede ubicar unos electrodos al lado del esternón y las costillas, ¿sí? Los electrodos los va a poner en realidad así, ¿sí? Se va a ir alrededor del tórax. Entonces hay unos que van a quedar mirando el lado izquierdo del corazón o desde el hombro izquierdo o el brazo izquierdo. Entonces hay unos que miran el lado izquierdo del corazón, ¿cierto? Y también hay por lo menos 2 o 3, dependiendo cómo sea el corazón, el tórax del paciente, 2 o 3 vamos a encontrar a derivaciones que miran exclusivamente desde la derecha. Desde la derecha. Entonces, esto determina cómo se van a ver las ondas en el electrocardiograma. Es muy diferente si el corazón es visto desde la izquierda que si es visto desde la derecha. Se va a ver diferente, me refiero, ¿no? Se va a ver diferente. Porque a la derecha vamos a ver el impulso cardíaco que se aleja. Mientras que a la izquierda o en el ápex vemos el impulso cardíaco que se acerca. ¿Sí? El impulso cardíaco que se acerca. ¿Por qué? Bueno, porque el nodo sinoauricular se encuentra en la aurícula derecha, primero. Se encuentra atrás, segundo, ¿no? En la base del corazón, anatómicamente atrás. Y tercero, porque pues ya sabemos que el impulso alcanza el ápex, ¿cierto? Eso ya nos ha quedado claro. Entonces, bueno, primero, tener en cuenta que en un electrocardiograma, ¿sí? Vamos a encontrar a unas ondas, ¿cierto? Entonces es un registro eléctrico. Bueno, y ahí yo no quiero entrar en esa discusión, ¿cierto? Porque la gente piensa que sería como esta comparación, porque le toman una foto y la foto usted sabe que es luz, entonces es un ser hecho de luz. Como sabemos, eso no existe, ¿cierto? Somos, bueno, y más en la situación que vivimos hoy en día, evidentemente no hay tantos seres de luz. Eh, ¿Cierto? Entonces sería más o menos una misma comparación, que porque los veo con luz, entonces yo asumo que están hechos de luz. Entonces, porque los veo con la electricidad, entonces asumo que es eléctrico. ¿No? Esa es una analogía, ¿cierto? Bueno, pero sea como sea, hay movimientos de iones, eso sí, vuelvo y les insisto en eso, son corrientes iónicas, y entonces el electrocardiograma va a censar esto. Entonces, el electrocardiograma censa movimientos de iones que se pueden acercar hacia los electrodos, y entonces, bueno, llamémosle a esos movimientos de iones impulsos cardíacos, ¿sí? Si el impulso cardíaco pues entonces se puede ver de este impulso cardíaco la dirección hacia dónde se está moviendo en el corazón, ¿cierto? Desde dónde nace, lo inferimos, ¿no? No, digamos, eso no tiene esa capacidad de ubicación tan estricta el electro. Pero cuando ya hacemos un análisis desde las diferentes partes donde se puede ver al corazón, entonces ya
inferimos dónde comenzó el impulso. Pero cuando nada más vemos desde una sola visión, por ejemplo, si usted nada más ve al corazón desde el ápex, usted desde acá puede decir, el impulso se acerca o el impulso se aleja, ¿cierto? Eso lo puede decir, el impulso se acerca o se aleja. Entonces se puede ver la dirección del impulso. O por ejemplo, si lo ve desde el lado derecho del corazón, desde el lado derecho del corazón, entonces usted va a ver que el impulso se aleja, ¿cierto? El impulso se aleja. El impulso se aleja. Bueno, entonces vamos a determinar con el electro del impulso cardíaco la dirección que este impulso lleva y además vamos a determinar la magnitud. La magnitud, pues en estos sistemas eléctricos, ¿cierto? Que miran los sistemas biológicos, entonces se va a relacionar con el tamaño de la onda, ¿sí? Con el tamaño de la onda. Vamos a poner acá primero magnitud y luego dirección. La magnitud entonces se relaciona con el tamaño, pongamos de la señal, ¿no? Para que no quede sin haberlo definido. Tamaño de la señal que se está revisando. En este caso, la señal en un electrocardiograma se analiza en términos de milivoltios. En términos de milivoltios. O sea, son unas magnitudes pequeñas. No son grandes magnitudes, son magnitudes pequeñas. ¿Sí? Milivoltios. Aún así, detectables. Y la dirección, entonces, va a ser como cuando preguntan por dónde pasó el avión, ¿no? El avión, no, pues iba para allá, ¿no? Para el norte o iba para el sur, ¿cierto? Probablemente no sepa de dónde viene el avión, como el cuento del cohete chino, ¿no? Y ese está bueno, ¿no? Prefirió ahogarse en el mar que caer en Latinoamérica. Tiene mucha razón ese comentario. Entonces, como el cohete chino, no, pasó para allá, ¿cierto? ¿De dónde viene? No necesariamente lo sabemos. Entonces, nosotros podemos determinar la dirección. La dirección, sobre todo, si el impulso, ¿sí? Si la señal se aleja, primero mejor lo positivo, ¿no? Si la señal se acerca o si la señal se aleja. O si la señal se aleja. Esta partecita, por lo menos esto que he mencionado acá. El tamaño de la señal es... también pongámoslo ahí. El tamaño de la señal es correspondiente a la cantidad de tejido, ¿sí? Del corazón que se está activando o inactivando. Entonces, una señal más grande en milivoltios, por ejemplo, una señal de 2 milivoltios de la aurícula es más pequeña, se comparará, ¿cierto? Mucho más pequeña y se verá la onda mucho más pequeña que una onda R que puede tener 12 milivoltios. Es del ventrículo, ¿cierto? Sobre todo si es el izquierdo. Entonces, esta partecita me hice entender. Sí, profe. Muchas gracias. Bueno, entonces, pilas, voy a decir un chiste grosero que yo sé que no es el caso de ustedes, pero pilas, al que le haya tocado quedarse a escuchar la clase y contestar pilas, no me deje sufriendo. Pero mentiras, es con cariño. Yo sé que ustedes sí se quedan en la clase y gracias por quedarse. Bueno, entonces vamos a encontrar el impulso cardíaco en general, ¿no? Un resumen del impulso cardíaco. Entonces, cuando en física usted vio que hay la posibilidad de analizar la magnitud de algo, ¿cierto?
y la dirección de ese algo, entonces estamos hablando de un análisis vectorial. No sé si usted quedó súper bien en vectores. Tranquilo, pues tampoco es que le vayamos a colocar operaciones matemáticas en este curso, pero para que sepa de dónde viene esto, análisis vectorial. Usted seguramente vio vectores. Y entonces la fuerza más grande, una flecha más larga, o más, sí, más larga, o más repintada, bueno, dependiendo, pero usted aquí va a ver a una onda pequeña si la señal es pequeña. Va a haber una onda grande si la señal es grande. ¿Sí? Dependiendo del tamaño en milivoltios, entonces usted va a entender o a inferir cómo es, qué cantidad de tejido, ¿sí? De tejido. Esto es bien, bien importante tenerlo en cuenta, ¿sí? Y aquí, no, créame, va a ser muy fácil analizar lo normal del electrocardiograma. Va a ser muy fácil. Entonces, bueno, el resumen de la activación del corazón en general, vuelvo y lo repito, y perdóneme que lo repita tantas veces, pero probablemente ya nunca más nadie se lo va a repetir así, ¿sí? Entonces, aprovechemos. Es desde el impulso cardíaco, es desde la derecha hacia la izquierda, desde arriba para abajo, desde, y lo más importante, desde atrás para adelante. Entonces, el impulso se va a acercar a la pared del tórax, se dirige hacia el ápex. El impulso se dirige hacia el ápex. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Sí, es muy importante tenerlo en cuenta porque depende de que usted lo tenga claro, analizar todas las rayitas que se ven en el electrocardiograma. A veces parece que fuera algo confuso, pero no. Usted nada más aplíquele este análisis o este principio al análisis y ya no va a tener dificultad. Ahora, tiene usted también que tener en cuenta el tiempo en el que se están generando las señales. Y por eso ponía yo, mientras usted llegaba al salón y se sentaba en su puesto, en su puesto de que se haya sentado, eh, esto que es el ciclo cardíaco. En el ciclo cardíaco, entonces tenemos a unos eventos de el corazón que ya hemos mencionado, primero unos bueno, llamados o de excitación, mejor, ¿cierto? Unos eventos de excitación que se van luego a continuar o a seguir con eventos mecánicos que ya conocemos mucho, ¿cierto? Esos eventos necesitamos tener muy claro el orden de esos eventos. Los eventos, entonces, pueden ser analizados, deben ser para este orden del electro, desde la excitación en el nodo sinoauricular. En el nodo
sinoauricular. En el nodo sinoauricular, cuando se despolariza el nodo sinoauricular en el electrocardiograma, ay, perdón, en el electrocardiograma, estaba señalando la T, si vio qué error más grave. En el electrocardiograma, usted va a ver la onda P. Entonces, si analizamos desde el punto de vista de excitación al corazón, podemos o debemos hacer el análisis desde, perdón, desde que comienza la excitación en el nodo sinoauricular, pero tenga en cuenta todos los eventos mecánicos, hidráulicos, de presiones que hay ahí, ¿sí? Bueno, en la excitación, entonces, tenemos que toma un tiempo, ¿cierto? Para excitar. Lo primero, y vengo y hago este recorderis rápido por acá está en la diapositiva que lo acabo de escribir. La excitación de las aurículas desde el nodo sinoauricular y desde las aurículas, recuerde que tiene una duración de 0.08 segundos. Ya ahorita aparece y también lo vamos escribiendo en las que ya están escritas. Allí vamos a tener. Profe, disculpe. Sí, con mucho ¿Me gusto. puede volver, qué pena, me puede volver a repetir la duración de la excitación de las aurículas? Qué pena. Claro que sí, por supuesto. La duración, me preguntó. Sí, señor. Con mucho gusto. 0.08 segundos. Vamos a... Yo igual lo estoy mencionando, pero gracias por hacerme caer en cuenta. Mucho mejor cuando lo escribimos, ¿cierto? Gracias, profe. Mucho gusto. ¿Está escrito ya en otras diapositivas? También, ¿sí? También está escrito en otras. ¿Cómo era esto? Era esta de acá. Perdón, una pregunta mientras yo hago. ¿Alguno de ustedes vive en Cali? En este momento está en Cali. ¿No? Pues qué bueno, me alegra. Ojalá todos estén bien, sus familias también. Bueno, entonces, acá, Jesús, acá tenemos la onda P. ¿Ve? Yo pensé que acá, ¿verdad? Perdón, voy a volverme a devolver, porque quiero que esto quede más grandecito. Probablemente a ella, ¿no? Eso. Entonces, ya sé. ¿Por qué no? Era porque no me ha aumentado. Caramba. Bueno, aprendí algo nuevo hoy. Entonces, el electrocardiograma, lo primero es la despolarización de las aurículas que se va a ver, usted lo sabe, en la onda P. Y esta onda P tiene una duración de 0.08 segundos. La onda P. 0.08 segundos. Es la despolarización de las aurículas. Como usted ve, la onda P tiene una forma con una montañita. Vamos a tener una clase para analizar esas cosas, ¿sí? De qué es lo normal que se debe ver. Pero tiene una forma, una montañita. Ambas aurículas están representadas en una sola onda P. Pero téngalo en cuenta, son dos aurículas. Ya en un momento vamos a ampliar esa información. ¿Sí? Tenemos, después de que termina de despolarizarse la aurícula, perdón, después de que termine la aurícula, llega, incluso durante, ¿cierto? Ese trayecto, llega al nodo aurículo ventricular y entonces el impulso se queda retrasado.
en el nodo auriculoventricular, se queda retrasado el impulso. Usted lo recuerda que el impulso se queda allí porque las uniones entre las células son mínimas, ¿cierto? Las uniones, perdón, los conexones, las uniones no. Las comunicaciones entre las células son mínimas. Tenemos muy pocos conexones entre las células del nodo auriculoventricular y por ese motivo, entonces se retrasa. Recuerde que estas ondas se producen, estas señales, ondas, se producen porque el impulso se mueve, porque el impulso se mueve. ¿Y cómo se mueve? Puede ser que se acerque o se aleje de nosotros. Si se acerca, recuerde, la onda va para arriba. O sea que hay unas derivaciones donde dijimos hace rato, unas formas de ver el corazón, que el impulso se aleja. Desde ahí la onda P se va a ver negativa, ¿no? La mayoría de las veces el impulso se acerca a todas las vistas que tenemos del corazón y la onda P será positiva. Entonces, tenemos que se está moviendo el impulso y por eso la onda asciende. Luego llega el nodo auriculoventricular, que usted recuerde, queda por encima del septum auriculoventricular y todavía es la aurícula, ¿sí? Cuando estamos en el nodo AB, todavía es la aurícula, ¿sí? Ay, Jesús, la borra. Todavía es la aurícula, ¿no? Eso es bien importante. Entonces, el nodo sinoauricular y el nodo auriculoventricular, ambos están dentro de la aurícula derecha, además, ¿no? No cualquiera, la derecha. Entonces, el PR no se está moviendo el impulso para ningún lado, está ahí retenido, ¿cierto? Tratando de moverse, pero no lo logra. Y entonces no tenemos una señal. Solamente pasa el tiempo, ¿sí? Solamente pasa el tiempo. En ese momento la señal es 0. Porque el impulso no se está moviendo. Entonces, vamos a tener una duración de máximo, y lo voy a decir primero este dato, máximo, desde que comenzó la excitación en el nodo sinusal hasta que llega el impulso y atraviesa el nodo AB y saca la cabecita por el ventrículo, máximo deben pasar 0.2 segundos. 0. O sea, la quinta parte de un segundo, ¿sí? 0.2. Entonces, por eso puse aquí 0.12 desde que termina la onda P y antes de que comience esta serie de ondas que ya las vimos, es el complejo QRS. El complejo QRS. 0.2 segundos desde que comience la onda P y máximo 0.12 desde que termine la onda P. Es como mejor contarlos desde cuando comienza, ¿sí? Desde cuando comienza es PR. Entonces, está la diferencia entre segmento PR e intervalo PR. Cuando es el largo, es el intervalo. Cuando es el cortico, es el segmento.
Ok, entonces, esto lo va a escuchar usted, lo va a usar mucho, mucho, estos dos, ¿no? Genera mucha confusión. Entonces, es más, en este momento yo tengo dudas si lo dije bien. Pasa, ¿no? Entonces, pero tenemos clarísimo, que desde que comienza hasta que la onda P y llega al ventrículo son máximo 0,2 segundos. Eso sí, pues, yo lo he usado todo. Profe, ¿Sí? o sea que el PR sería el intervalo. Los dos se llaman PR. Los No, dos, profe, es que yo veo que el intervalo P o es segmento. como el que dura 8 segundos y el PR no sé si lo entendí como que es el largo. Ah, ya. La P es la onda P. Me Pero refiero lo al que acabas de PR. decir de intervalo y segmento no haría, pensé que hacía referencia a las letras que estaban ahí de las ondas. Entonces, el intervalo es desde que comienza la onda P y comprende todavía este pedacito. ¿Sí? Es la suma de los dos. ¿Sí me hago entender? Es la suma de la onda Sí, P. profe. O sea, solo el P sería como el segmento, pero P, juntos no, sería el intervalo. P es solamente a ver, lo voy a volver a poner desde el principio y yo creo que vale la pena. Muchas gracias por la pregunta. Voy a volver a borrarlo acá, ¿sí? Entonces, la señal que sube y baja, ¿sí? Usted la ve acá. Esta señal que sube y luego baja, esa señal se llama una onda, una señal que sube y baja. Sí, profe. Esa señal que sube y baja se llama la onda P. ¿Sí? ¿Ya la tiene identificada? Sube y Sí, baja, una montañita. ¿Sí? Esa es la onda P. ¿Ok? ¿Sí? sí, profe. Muy bien. Ahora, si no solamente es lo que sube y baja, pues usted le está analizando tanto cuánto dura como cuánto tiene para arriba, o sea, el voltaje, ¿cierto? Ya no estoy en este momento diciendo el voltaje normal, pero con mucho gusto lo colocamos. En el tiempo son 0,08 segundos. En el voltaje son 2 milivoltios. 2 milivoltios, ¿sí? ¿Me hice entender? Sí, profe. Y ahora, respecto a lo que dijiste de intervalo y segmento, Eso, entonces, gracias. Segmento e intervalo. Ya no tomando en cuenta la onda, sino el tiempo nomás. ajá, Tomando en cuenta solo el tiempo. El tiempo desde que comienza la onda P hasta que termina el PR, ¿sí? Es el intervalo PR. Bueno, nosotros decimos intervalo. Intervalo sería lo correcto desde la lengua latina, ¿no? Cuando tienen más de 3 sílabas, las palabras siempre son esdrújulas o sobresdrújulas. Entonces, intervalo. Pero bueno, es nada más, digamos, es una bobada. entonces el intervalo iría del P al PR y el segmento solo sería la P. Perfecto. En el tiempo, ¿sí? El tiempo Sí, de la profe. P más el PR, ¿sí? Y el segmento es después de que termina la P. Segmento PR es solamente después de que termina la P. Eso ha generado confusión por años, pero no se preocupe. Ah, Luego, está bien, profe. No, esa era mi pregunta. Es que pensé que el segmento era la P y el intervalo, pues sí, ya lo que habías dicho, que va de la P a la muchas P. gracias. Ahora ya se nota mejor aquí. Sí, profe, súper bien, muchas gracias. A usted muchas gracias por la pregunta. Bueno, entonces tenemos, bueno, cada onda tiene pues para arriba, ¿cierto? Eh, desde la rayita hasta
donde sube lo más arriba, hasta donde sube lo más arriba, sería el voltaje de cada onda, ¿sí? Y ahí precisamente me quedó lo que ocurre en la realidad. Las ondas le van dibujando el valor de la rayita, ¿sí? O sea, no le dibujan toda la raya, ¿cierto? Sino que le van dibujando por donde va la puntica de la flecha. O sea que una onda P en realidad son miles de flechitas que van cambiando de valor. O sea, son la función, ¿sí? Bueno, eso es un electrocardiograma, una función, ¿cierto? De una variable que va cambiando en el tiempo. ¿Mm? Entonces, por eso se dibuja, ¿sí? Por eso se dibuja. Bueno, entonces, la onda P normalmente es, como usted ve, pequeño. ¿Mm? Tiene que ver con la despolarización de las aurículas. Luego sigue el llamado segmento PR, donde vamos a tener el retraso en el nodo aurículo-ventricular. Y finalmente sigue el segmento QRS. El segmento QRS, el complejo QRS. Entonces, ya vamos a, creo que ese ejercicio ya lo hicimos empezando en la clase de excitación, pero vamos a volverlo a hacer, a explicar por qué se forman las ondas con el corazón, ¿sí? Pero entonces la onda Q desciende, o sea que se está alejando de nosotros el impulso, ¿cierto? La onda desciende, se aleja de nosotros. Luego asciende, o sea que se acerca hacia nosotros. Y después va a regresar, ya después va a regresar. Cuando regresa, entonces, como va para abajo, otra vez se está alejando de nosotros, ¿sí? Esto lo tiene claro, ¿cierto? Si la onda se acerca, si la onda asciende, es porque está acercándose. Si se aleja, si se eleva, es porque está acercándose. Si desciende, es porque está alejándose. Para arriba es que se acerca, para abajo es que se aleja. Bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a hacer un análisis un análisis detallado. ¿Sí? Profe, Sí. ay, profe, qué pena molestar, me No, perdí un pedazo. no es molestia. ¿Se lo perdió por qué? Me enredé cuando estaba hablando de lo del 0,2 segundos. O sea, entonces sería el máximo que debe pasar desde que termina la onda P. Sí es eso, profe. Entonces, la duración máxima, ¿qué se me hizo ese? Ay, lo quité, ¿ve? Mira, boté esa diapositiva. Acá. La duración máxima de esto, la duración máxima, desde que comienza la P, hasta que termina el PR, la duración máxima de ese intervalo es 0.2 segundos. Y esto es muy importante porque si dura más, entonces el paciente tiene una dificultad para que el impulso atraviese el nodo AB y eso se llama un bloqueo. Muchas gracias, profe. A usted por su pregunta. Muchas gracias. Entonces, queda claro hasta acá. Lo voy a volver a poner. La onda P, el segmento PR. Entonces, bueno, el segmento PR sería 0,12 máximo, ¿cierto? 0,12 máximo.
Luego, el intervalo, que sería ya teniendo en cuenta el tiempo, ¿cierto? Tiempo que dure la P sumado al tiempo del PR. Y finalmente, entonces, el complejo QRS, ¿sí? El complejo QRS. En el complejo QRS, dependiendo de, esto sí es muy variable, dependiendo desde dónde se mire el complejo, se van a tomar valores máximos, ¿sí? Dependiendo desde dónde se mire. Pero, en general, es que eso varía, ¿no? Dependiendo, y los criterios también. Bueno, digamos que lo máximo son 20 milivoltios. Eso sí, ¿no? Sería el máximo, 20 milivoltios. Pero también depende desde dónde se esté mirando el corazón. 20 milivoltios sería en el ápex, donde el impulso viene como de frente, ¿no? Como si fuera un tren. Pero si usted mira el corazón desde otro lado, va a ver, por ejemplo, que cambian de tamaño proporcionalmente la R y la S. Pero bueno, digamos, ese tamaño tiene máximo y su duración máxima es 0.12 segundos. Es similar a la duración de la onda P, ¿cierto? Un poquitín más. Claro, los ventrículos son más grandes. El complejo QRS, su duración máxima normal son 0.12 segundos. Y su tamaño máximo, pero atención con esto porque es un número así como que los caballos tienen 4 patas, ¿cierto? Muy general. Máximo 20. Sí, máximo 20. Bueno, luego de usted revisar y revisar pacientes y electros, con el mero ojo ya va a decir, este señor tiene una hipertrofia, sin haber contado los milivoltios, pero pues lo correcto es que los cuente, ¿cierto? Lo correcto es que los cuente. Luego veremos cómo los cuenta, no se preocupe. Entonces, tenemos esto, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Ahí termina la despolarización. Todo esto era despolarización. Y nosotros ya hemos hablado mucho de qué es la despolarización, ¿no? Que la despolarización pues consiste en la activación, ¿cierto? Estaba lista para ser activada la fibra miocárdica y resulta que ya termina todas las células de despolarizarse. Entonces aquí, observe, esto es lo correspondiente a la despolarización en el electrocardiograma, es decir, la onda P, el PR, el QRS. Y el QRS termina en el fin de la despolarización, el fin de la despolarización. La despolarización termina, o sea, ya no quedan células por despolarizar, ¿cierto? Quedan ya completas. Tiene un nombre ese sitio donde termina la despolarización. Ese sitio tiene un nombre. Solo porque no se olvide, ¿no? Ha habido gente que se ha equivocado en la letra del nombre y pues, ha sido chistoso, ¿no? Entonces, se llama el punto J, ¿sí? Fin de la despolarización es el punto J. El punto J es donde está terminando la despolarización, ¿sí? O sea, en el electrocardiograma usted puede ubicar dónde en el tiempo, ¿sí? Después de todo esto, la despolarización, que recuerde, el impulso se estaba moviendo, se alejaba y se acercaba. Se alejaba y se acercaba. En este momento, como termina la despolarización en los ventrículos, ya no
se mueve, ¿cierto? El impulso ya no se va a mover, sino que se va, se acaba, ¿no? Se acaba el impulso, es como cuando Windows se cierra, ¿no? Fin de la despolarización. Ahí está. Entonces, el fin de la despolarización es el punto J, ¿sí? El punto J es donde termina la despolarización, ¿sí? Es este punto. Aunque bueno, usted conoce pues los postulados de Euclides, y entonces usted sabe que es imposible graficar un punto, ¿no? Porque un punto solo tiene una dimensión. Entonces, pues no. Una Sí, duda. sí, a sus órdenes, cuéntenos. Gracias. Ese punto J es el inicio de la onda T. No. Aquí lo alcanza a ver este verdecito que se ve acá. Sí, señor. Ese verdecito está en el final de la onda S. ¿Cierto? Entonces, devolvámonos un momentico. Aquí tenemos, perdón, sí fue un error pedagógico mío, gracias. Tenemos aquí, del complejo QRS, tenemos primero la onda Q. La onda Q es la primera parte. No siempre, en muchas de las derivaciones la onda Q no está. En muchas de las derivaciones la onda Q no está. La onda Q es cuando comienza el complejo QRS, ¿cierto? Pues sí, no habría nada más. Ah, pues hay que ponerle onda Q. Cuando comienza el complejo QRS. Normalmente la onda Q aparece solo en algunas derivaciones bien pequeñita, ¿sí? Bien pequeñita. En la mayoría de las derivaciones en corazones sanos, normalmente no existe la onda Q, solamente en algunas. Ya lo veremos el miércoles. Bueno, la onda Q. En realidad, la onda Q debería ser esto, la que baja, ¿sí? Y la que sigue, que asciende, la que sigue que asciende, entonces es la onda R. La onda R, ya lo vamos a ver ahora en las diapositivas que dibujamos hace rato. Uy. Wow, ¿quién me está tratando de decir esto? Se me quedó abierto el YouTube. Ah, ese está muy bueno. Insane Computer Error. Wow. Bueno, a ver que estoy tratando de cerrar el YouTube y no lo he logrado. Bueno, entonces tenemos allí a una onda R. La onda R comienza donde termina la Q, obviamente, donde está más profundo y empieza otra vez a ascender. Entonces, por lo que hemos definido hace ratico, la onda Q se aleja de nosotros la mayoría de las veces y luego la señal se va a acercar a nosotros. Cuando la señal deja de alejarse y se acerca, esa es la onda R. Y la onda R llega hasta la puntica, ¿sí? La puntica de la R, aquí, la puntica de la R, ¿cierto? Donde llegó la R. Onda R y luego, bueno, la punta de la R no es en realidad una onda ni nadie le va a decir nada al respecto, ¿no? Nada más es yo mostrándole que tiene un punto más alto, ¿cierto? Tiene un punto más alto.
ese punto más alto o culmen, ¿cierto? Ese punto más alto, el culmen. Entonces tenemos al valor máximo que alcanza la R, ¿sí? Ese hay que tenerlo en cuenta. Ya ahorita volvemos a decirlo y aparece en el dibujito, pero la punta de la R es cuando el impulso llega al apex. Cuando el impulso llega al apex. ¿Cierto? Eso creo que lo hemos dicho varias veces, pero el objetivo es que hoy quede mejor. Y una vez ese impulso llega al apex, entonces, que recuerde, el apex es lo más cercano a la pared del tórax. Ese impulso entonces se va a alejar nuevamente, ¿sí? Empieza, no sé si jugó alguna vez una cosa que es con unas bolas que dan golpes en unos resortes. Eso era muy bacano, ¿no? Ya eso se acabó porque ahora todo es electrónico, pero de pronto usted ha visto alguna máquina de esas por ahí. Que no son de apostar, es como de divertirse uno viendo cómo la pelota empieza a rebotar para todas las direcciones dependiendo de dónde caiga, ¿no? Como en un tablero. Y entonces uno trata de darle golpes con unas palanquitas. Entonces, así es el electro, mire usted que se está moviendo, ¿no? Así de, comienza la señal, sube, baja, se detiene, ¿cierto? Luego se aleja, luego viene hacia nosotros, llega lo más cercano, lo más cercano, lo más cercano que está a nosotros, se aleja y luego vuelve a acercarse. Después de la punta de la onda R, se aleja y luego vuelve a acercarse y termina la despolarización. Ya en un momento voy a, con el dibujo en la pantalla, vamos a trabajar la anatomía, el origen, que eso ya lo dijimos, pero vamos a repasar. Y entonces ahora ya quedó claro, ¿no? Ya la R, señor Samir, quedó claro, la S, y esta todavía es S, ¿no? Esta es, perdón, complejo. La onda S, y la siguiente también es onda S. A usted le van a decir, seguramente ya le dijeron, que onda R es este triángulo para arriba y onda S es este triángulo para abajo, ¿cierto? Pero en realidad, entonces lo que tenemos realmente es que la R termina allá arriba en la punta de la R donde está el apex, ¿sí? Donde está el apex. Bueno, entonces vamos a tener, ¿sí? A un final de la despolarización. Todo tiene su final. Profe, una pregunta. Para siempre. Sí, señora, señorita. Profe, es que yo recuerdo que cuando estamos hablando del potencial de acción en las células nerviosas, hablamos de la meseta que se veía, era como en las células cardíacas. Es aquí donde podemos ver como la meseta. La meseta no se ve en las células nerviosas y como usted lo acabó de decir muy bien, solo se ve en la célula cardíaca. Muy bien, eso es correcto. Ahora, la meseta, y justo, la meseta la meseta va a coincidir sobre todo con esto que sigue después del punto J, ¿sí? Coincide muy bien, ¿no? Muy bien coincide con, en general, esto después es un resumen de todas las fibras cardíacas, sobre todo de las que están más cerca de donde usted las está viendo. Pero después del punto J, cuando terminó la despolarización, entonces hay un tiempo donde el impulso no se mueve porque no hay impulso, ¿sí? Terminó el impulso, terminó la despolarización, no ha comenzado la repolarización, ¿sí? Y entonces no hay movimiento, ¿cierto? El impulso no se está moviendo porque es que no hay impulso, ya terminó.
y no ha comenzado el impulso de repolarización. Entonces, otra vez está en 0, pero por eso, ¿cierto? Porque no ha logrado, perdón, no es tiempo aún de que comience otro impulso. En ese momento la fibra ya se despolarizó y pues usted sabe que después de que se despolariza, ingresa el calcio al citoplasma y del retículo sarcoplásmico sale una avalancha de calcio, ¿cierto? Eso coincide con el segmento ST. En el segmento ST encontramos esto que le estoy explicando. El segmento ST es después del punto J, ¿sí? Después del punto J. Se llama ST porque queda después de la onda S y antes de la onda T. A ver, de pronto acá mejor, ¿no? Aquí se ve, ¿cierto? Terminó la S, mejor así, ¿cierto? Terminó la S y todavía no ha comenzado la T. Ahora, ese espacio que hay entre la S y la T es obligatorio. Es obligatorio el espacio que hay entre la S y la T. No hay forma de que de forma adecuada el corazón se despolarice e inmediatamente se repolarice. ¿Cierto? No tenemos eso. Tenemos una pausa obligatoria. Y su pregunta es muy adecuada, muy al lugar, ¿cierto? Porque tenemos a una célula que en ese momento coincide con la contracción muscular. Coincide con la meseta del potencial de acción, ¿sí? Y con la contracción, ¿cierto? Coincide con la meseta del potencial de acción y con la contracción. ¿Quién es ese? El segmento ST, así como adivinanza, ¿quién coincide con la meseta y con la contracción? El segmento ST. Terminó la despolarización, el final de la onda S, el punto J, y no ha comenzado la onda T. ¿Me hice entender? Sí, profe, entonces está la meseta y durante como esa misma se produce la apertura de los canales lentos de calcio y ya luego es donde viene la repolarización. Después, claro, sí, Ajá. señora. Listo. La repolarización, ay, Jesucristo me dio un golpe en la rodillita. Ay. La repolarización. La repolarización, entonces, sucede después de la meseta. Bueno, la mayor parte, porque usted conoce que hay un pedacitico, pero pues es mínimo, inicial, ¿no? Cuando llega el culmen. Entonces, eso es un fenómeno de la membrana de cada célula, la meseta, ¿cierto? Como aquí no estamos viendo un registro de una única célula, sino que es el resumen de todas las células del corazón, sobre todo desde el lado donde yo estoy viendo el corazón, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar siempre, esto es obligatorio, vamos a encontrar una pausa. Vamos a encontrar una pausa. Esa pausa coincide en el tiempo con lo que está ocurriendo en cada célula. En promedio, habrá unas pues más retrasadas que no han logrado llegar, otras que hace rato pasaron por ahí, ¿sí? Pero en promedio va a coincidir. ¿Me hice entender? Sí, profe, muchas gracias. Con gusto. En ese momento de la meseta está activándose en consecuencia de la activación de la membrana en cada célula la salida de calcio desde el retículo sarcoplásmico y
entonces se da la contracción. Por eso decíamos, ¿no? Cuando vimos esto en la célula muscular, que la meseta coincide con la contracción. Entonces, ahora llevándolo ya al electrocardiograma, en los ventrículos, en promedio, el segmento ST coincide con la contracción muscular, o sea, con la sístole. Ah, ahí está mejor, ¿no? Coincide con la sístole, ¿cierto? Del ventrículo. Con la sístole. Y a ver si es verdad. Vamos a ver acá la presión en el ventrículo. ¿Sí? Bueno, en realidad comienza desde la punta de la R, ¿cierto? Según este gráfico de este señor, de Witton, ¿sí? Desde la punta de la R comenzaría la contracción. La isovolumétrica es entre la punta de la R y el punto J, ¿cierto? Pero la mayor parte entonces sí coincide con el segmento ST. Para ser justos, ahí faltaría la parte inicial, ¿cierto? Bueno, entonces coincide con la sístole del ventrículo y pues se alcanza la máxima presión, ¿no? Bueno, ahora preguntaba alguien, perdón, no recuerdo este momento, pero alguien preguntó que sería el señor Samir, la onda T. Sí. Entonces la onda T ya terminó la contracción, terminó la sístole, bueno, la contracción. Y ahora entonces, perdón, todavía, sí, terminó la despolarización, pero el corazón todavía dura un tiempo contraído y luego empieza a relajarse. Entonces, coloquémosle, terminó la pausa. Bueno, mejor la despolarización para no. Terminó la despolarización. Despolarización. E inicia aquí en la onda T, inicia la repolarización. En la repolarización tenemos a la diástole del ventrículo. Diástole, ¿no? La mayor parte coincide con la diástole del ventrículo. La diástole del ventrículo. La onda T, cuando termina la onda T, entonces vamos a tener que ya se repolarizó todo el ventrículo, ¿sí? Y mire que ocurre como al revés de lo que pasó al principio, ¿cierto? El ventrículo se tiene que repolarizar. Lo que se despolarizó primero, se repolariza primero. Pero resulta que el septum, y eso lo lee usted en Witton, en el capítulo que le mencioné para leerlo hoy, el septum se demora un poquito más, ¿cierto? Se demora un poquito más, tiene una meseta más prolongada, y cuando empieza a despolarizarse, él espera a la pared del ventrículo, ¿sí? El septum espera a la pared del ventrículo, ¿no? Así como en el gato pardo, ¿cierto? Siempre, cada que explico esto, yo el gato pardo me lo leí, tenía por ahí 17 años. Uy, no, qué barbaridad. Cómo pasa el tiempo, ¿no? Y cuando uno lee los libros, lo más bonito es que uno se imagina las escenas, ¿no? Entonces, esa misma escena, ese mismo dibujo, se me viene cada que explico la aurícula, el ventrículo en el nodo B, y luego el septum esperando la aurícula, ¿no? Recuerden, entonces, el septum espera a la aurícula. Si eso se lo aprende uno con una imagen, vea yo, pues imagínense hace cuánto vi fisiología yo por primera vez. Eso fue hace mucho tiempo. Y todavía me sale esa imagen, ¿no? O sea que imagínense cómo quedó de fijada, ¿sí? Bueno, entonces acá termina un ciclo cardíaco, ¿sí? Vamos a recordar.
el inicio de la onda T está coincidiendo con el acmé de la sístole ventricular. Y todavía hay un pedacito en donde sigue expulsando y luego viene la relajación isovolumétrica que tiene un pedacito de onda T. No hay acá una correlación tan directa como la contracción isovolumétrica. Pero bueno, la relajación isovolumétrica todavía está dentro de la onda T. ¿Sí? Nos faltó un intervalo que es importante, que se llama el intervalo QT, que entonces está comparando en el ventrículo despolarización, la duración de la despolarización versus la repolarización del ventrículo. ¿Por qué es importante este concepto? Porque, bueno, el tiempo de sístole, usted recuerda, es fijo. La meseta tiene que hacerse una intervención farmacológica pues para que se pueda modificar, ¿cierto? O una alteración de la fisiología, la meseta. Por lo tanto, el tiempo de contracción también viene siendo muy fijo. La sístole en el ciclo cardíaco es fija, pero cuando se requiere aumentar la frecuencia cardíaca para aumentar el gasto cardíaco, entonces se acorta el tiempo de repolarización. Si sabemos que el tiempo de despolarización es fijo, la variación en el QT pues nos está hablando de cómo está la repolarización con respecto a esa despolarización. Y eso es importante porque recuerde que la repolarización depende, por ejemplo, de los iones potasio saliendo desde la célula, las concentraciones de estos iones potasio con respecto a los iones sodio y calcio, de la apertura de canales para el potasio y el cierre, además, de los canales de sodio y calcio, ¿no? Entonces, si los canales de sodio y calcio no se cierran porque están excitados y el paciente tiene riesgo de una arritmia, entonces eso se va a ver acá en la duración de este intervalo QT. ¿Me hice entender? Sí, señor. Profe, yo tendría una pregunta con respecto a la onda U, profe, esa que comienza después de, bueno, con el segundo ruido cardíaco, después de la onda T. Yo tenía esa pregunta con la onda U. ¿O qué otro nombre recibe? Yo nada más me llamo Mauricio solo, de apellidos León Isa. ¿Usted cómo ha estado, señor Nelson? ¿De ánimos? ¿Vamos bien? Señor, qué pena. ¿Cómo ha estado de ánimos? Bien, profe, bien, cuidándome mucho. Sí, Qué compleja la cosa, pero me comentó que conocía a este muchacho. sí, profe, pues lastimosamente sí. Y esto va para largo. Anoche en Cali se entraron a la Universidad del Valle y Ah, sí. no se sabe. No, el tema va por dar. Pero bueno, no. Más bien ahora en clase es mejor no meter eso en la clase, pero, pues sí me importa mucho la parte emocional de usted. Sí. Yo sé que a veces no es fácil ese tipo de situaciones, ¿no? Bueno, muchos ánimos, pues vamos a continuarle al tema. Bueno, entonces la pregunta, la onda U. Ah, bueno, antes de responderle su pregunta, el intervalo QT le quedó claro que es desde el inicio de la onda Q. En caso de que no haya onda Q, pues porque ahí no hay derivaciones donde no hay, entonces es donde esté la onda R, ¿sí? Donde esté la onda R.
¿sí? Entonces, hasta el final de la onda T. ¿Ese queda claro? El intervalo QT. Sí, señor. Y la onda U, Profe, disculpe. sí, sí, sí. Qué pena. Entonces decimos que el intervalo QT empieza de la Q y si no hay, empieza de la R, ¿cierto? Sí, señorita, correcto. Y termina en la T. Y termina en la T. ¿Ve qué se Bueno, me hizo? Yo ahorita lo tenía. Le gracias. borré, perdón, le borré la, mira, le borré. Sí, es correcto. La onda, el intervalo QT. Ah, ya, lo borré. Aquí está, ¿sí? Gracias, qué pena. No, no, ¿por qué? Muy bien, si está, si tiene que ver y está en el momento oportuno porque ya iba a responder otra cosa, entonces nos íbamos a ir lejos. Muy bien, entonces, las ondas U, ¿sí? Y como muy bien lo dice el filósofo colombiano, el burro sabe más que tú. Entonces, la onda U, pues así de buenas, ¿no? Si está, quiere decir que vimos la repolarización de los músculos papilares. Usted ya los vio, ¿no? Los agarró. Eso es muy bonito. Papilares. Los músculos papilares. Si la ve, normalmente los músculos papilares no tienen patologías de que se crecieron y entonces la U sale grandota, ¿no? Se pueden morir los músculos papilares en un infarto y se va a presentar un soplo nuevo. Usted ausculta al paciente, hoy está normal, se infarta mañana y lo ausculta pasado mañana o el mismo día incluso y tiene un soplo nuevo. Fue que se le murió un músculo papilar y se rompió la cuerda tendinosa, que usted ya vio lo fuerte sota que es, ¿cierto? Entonces, vamos a encontrar que la onda U puede aparecer y si aparece, pues qué bien, ¿no? Así como tan bueno que viniste, ¿sí? Pero la onda U puede faltar, pueden ser incluso varias ondas U, pueden ser dos, tres, pero lastimosamente con respecto a la onda U no hay seguridad. Si está bien y si no está, no pasa nada. Entonces, no hay nada. ¿Le queda claro? Sí, señor. Y para aclararle a todos, la onda U es una ondita pequeñita que, a ver dónde tenemos acá una U, se presenta después de la onda T, así, precisamente, ¿no? Una onda pequeñita después de la onda T. Incluso pueden ser varias, ¿no? Pero tiene que ser uno supremamente, así como cuando uno ve las estrellas fugaces. ¿Cierto que sí? Precisamente. Bueno, entonces, quedando claro esto, vámonos a analizar en la anatomía. Mientras yo descanso la voz un momento, usted por favor, léalo. Lo empiezo otra vez, ¿sí?
Muy bien. Teniendo esto claro, entonces vamos a hablar sobre la anatomía. Ya nos va a quedar entonces un fundamento bien bonito del que podemos hacer uso. Bueno, entonces, recordemos que en el impulso cardíaco, la señal que se acerca se va a ver una onda positiva, o sea, hacia arriba, ¿sí? Hacia arriba. Y por el contrario, la señal que se aleja, antes era muy cool cuando estábamos en los salones, no me lo va a creer, pero antes uno daba clase en un salón y la gente toda estaba ahí amontonada, varios con gripa, estornando encima, era una cosa surrealista, créanme. Ni Dalí lo habría imaginado. Entonces, la onda negativa, claro, ¿usted qué va a entender de eso? Usted no, ni se lo imagina, eso tan extremo. Entonces, la onda negativa es hacia abajo. Sí, la onda negativa. No, no creo, llegará el día en que eso va a ser un comentario serio. va a suceder. Entonces, la señal que se acerca es positiva, ¿sí? Se ve para arriba. Y la señal que se aleja se va a ver como una onda negativa hacia abajo. Eso ya es una convención para podernos entender entre diferentes electrocardiogramas. Entonces, el aparato ya está programado para que haga esto. Entonces, vuelvo a repetir. Desde el nodo sinoauricular, el impulso cardíaco tiene una dirección del impulso cardíaco, ¿cierto? Una dirección o vector del impulso cardíaco. La dirección del impulso cardíaco, yo creo que esta es la 800.000 veces que lo he repetido, pero vale la pena. Va a ser entonces desde y hacia. Desde arriba hacia abajo. Desde la derecha hacia la izquierda. Desde atrás, y esto es bastante relevante, hacia adelante. Entonces, en ese sentido, tenemos que siempre analizar el electrocardiograma. ¿Cómo? Pues bueno, ya usted ve, sobre todo ahora que todo es en video, ¿sí? Que dependiendo del punto donde se van las cosas se ve diferente, ¿cierto? Entonces, el impulso cardíaco usted lo va a ver desde donde esté, que se acerca o se aleja. Si usted está arriba, ¿cierto? Como por ejemplo, este ojito de acá, este ojito está en el hombro derecho o al lado derecho del esternón. Entonces, desde acá, usted, el impulso cardíaco se va a alejar, ¿cierto? Que usted lo ve que se aleja, ¿sí? Goodbye, my lover. Goodbye, my friend, ¿sí? Se está alejando, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a ver en general? Si yo hago sumas y restas de las ondas que se mueven, con un análisis vectorial, desde el lado derecho del corazón me va a dar un valor negativo. ¿Cierto que sí? Me va a dar un valor negativo. Porque estoy viendo que se aleja desde el lado derecho. Desde el lado izquierdo, bueno, dependiendo de qué tan izquierdo estemos, porque hay unos que quedan bien, bien, bien a la izquierda y hay otros que se van yendo hacia la cara anterior y septal del corazón, ¿sí? Acá. Entonces, si lo vemos desde la cara aquí encima, anterior y septal, vemos que, por ejemplo, la mitad del impulso se acerca y la mitad se aleja. Y así se ve, ¿sí? Se ve la mitad para arriba y la mitad para abajo. Exactamente, ¿no? O si estoy aquí bien a la izquierda, entonces usted ve que de la derecha se acerca a la izquierda, o sea, se acerca. Y de atrás se acerca para adelante y el electrodo está adelante, entonces ya lleva dos a las que se acerca, entonces va a haber el impulso
más positivo. Entonces, sí, por el contrario, lo coloca en el hombro izquierdo, el impulso se acerca en el sentido de que va para la izquierda, pero se aleja en el sentido de que va para abajo y usted está viendo desde arriba. Entonces es así como medio, ¿no? Dependiendo ya del corazón, entonces vamos a ver qué es lo que pasa. Incluso desde acá puede llegar a ver usted negativo el impulso porque pues está arriba, ¿sí? Ya muy arriba. E incluso puede estar un poco atrás. Correcto, sí, puede estar un poco atrás. Entonces va a ver que ya es negativo el impulso, o sea, se aleja, ¿no? Entonces usted puede tener, se aleja, o se aleja, o se acerca, ¿sí? Digamos una forma de decirlo de kinder, para entenderlo. Vamos entonces a empezar a analizar. En el nodo sinoauricular, su ubicación anatómica es donde se encuentra la base del corazón. Que usted sabe, la base del corazón está haciendo contacto con el mediastino, allá atrás, ¿cierto? La base del corazón está hacia atrás. Y entonces vamos a encontrar allí las estructuras venosas del corazón. Vuelvo y repito, donde la cava superior se une a la aurícula derecha y más que todo hacia el lado medial, ahí vamos a encontrar al nodo sinoauricular. Entonces, otra vez, el nodo sinoauricular se encuentra arriba, atrás y a la derecha, ¿sí? Desde ahí, el impulso debe salir, pues por las fibras internodales, usted ve que pasa rápidamente al nodo AB, pero también se va como el sinsitio, lo comunica con todos los tejidos de la aurícula. Entonces pasa primero a la aurícula derecha. Y ya vimos que aquí termina como en 0.07 segundos, ¿no? Y en 0.09 segundos llega a la aurícula izquierda, a toda la aurícula izquierda, ¿cierto? Al pedacito más lejano. Se demora unos 0.07 segundos, 0.09 segundos, en promedio 0.08 segundos, o sea, 0.08, ¿sí? En promedio. Ahí se produce la onda P. Primero, la Profe, disculpe, le aurícula pregunto una derecha cosa. y luego la aurícula izquierda. ¿Sí? Sí, por favor, repita. Profe, qué pena. Cuando usted dice, cuando dice que se va para la izquierda, quisiera saber qué tan cierto es lo del as de Batman, o no sé cómo se pronunciaría eso, Batman, no sé. Batman, qué maravilla. No, es que hay un as de Batman, no sé, o sea, no sé eso cómo relacionarlo con lo que usted dice. No sale a la izquierda. Sí, pero no es necesario. Pues mejora la conducción a través del nodo AB, interauricular, pero la aurícula es un solo sinsitio, ¿sí? Entonces, pues en realidad, pues si existe es porque es importante, ¿no? Si se ha mantenido en la evolución. Pero, pues en realidad es tener en cuenta que la despolarización se va del nodo sinoauricular hasta la aurícula izquierda, ¿cierto? Primero se despolariza la aurícula derecha y luego se despolariza la aurícula izquierda. Pero la diferencia entre las dos es mínima, es 0.02 segundos. ¿Respondo a su pregunta? Sí, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Bueno, eso pues es bastante importante, ¿sí? Bastante importante. Usted tiene
algo bonito acá, que es que la aurícula izquierda va con la aurícula derecha, seguidita de ella, ¿cierto? Va seguidita. Entonces, bueno, hay patologías donde se aumenta de tamaño una sola aurícula. Y entonces se ven diferentes. Cuando se aumenta la aurícula izquierda, la onda de esa aurícula se separa un poco de la onda de la aurícula derecha. Y entonces se va a ver una P que pareciera como que se está doblando, ¿no? Se ve una letra M, la P, en vez de ser una montañita, se ve una M, ¿sí? O si es la aurícula derecha la que aumentó de tamaño, entonces la onda P se ve enorme, ¿cierto? Se ve grandota. Luego entonces llega la onda P, 0.08 segundos, llega el impulso al nodo AB. Y entonces en ese nodo AB va a existir un retraso. Ese retraso que existe en el nodo AB, valdría la pena ir colocando acá los números, ¿cierto? Ese retraso que existe en el nodo AB, 0. ¿Qué pasó? La onda P, 0.08 segundos, la onda P. Ese retraso que existe en el nodo AB sucede porque tenemos una existencia, tenemos muy pocos conexones a comparación de las otras células, de los otros sistemas de conducción. Entonces aquí en el nodo AB se presenta el detenimiento del impulso, no se mueve, está ahí tratando de atravesar el nodo AB. Y recuerde que le ha mencionado, pues máximo dura 0.12 segundos. Si lo contamos desde que finalizó la P, si lo contamos desde que comienza la P, entonces allí vamos a tener 0.20. ¿Sí? Entonces 0.20 máximo si es el intervalo. 0.12 el segmento, 0.20 el intervalo. Ahí está, ¿no? El PR. Entonces, téngalo en cuenta. El PR corresponde a la despolarización del nodo auriculoventricular. ¿Queda claro eso? Sí, pues. Y su duración. Y su duración. Bueno, luego entonces, si el paciente ha sufrido una patología que afecta al nodo AB o a las de His más frecuentemente. ¿Por qué a las de His más frecuente? Pues porque el as de His es el que va y atraviesa al nodo AB. ¿Sí? El as de His es el que va y atraviesa al nodo AB. Entonces, ese nodo AB está todavía en el lado de la aurícula, por encima del septum, mientras que el as de His atraviesa. Cuando un infarto o una enfermedad de Chagas, que pilas acá eso no es tan infrecuente. Lo que pasa es que casi no se hacen los estudios de enfermedad de Chagas. Pero incluso deberíamos nosotros, viviendo en esta zona, hacernos, mirar a ver cómo estamos de Chagas. Porque hay muchos chinches. Y chinches vemos, Chagas no sabemos. No sabe uno cuál chinche tiene Chagas. Entonces, la Chagas o el infarto afectan el nodo más frecuentemente a las de His, retardando más el paso. Entonces ya el paso del impulso no dura 0.20, sino que dura 0.22, 0.25. O sea, se alarga, ¿no? El segmento o el intervalo, depende de dónde comienza usted a contar.
Y entonces hablamos de un bloqueo AV, ¿sí? AV en realidad, un bloqueo aurículo ventricular, una dificultad para que pase el impulso, una dificultad para que pase el impulso. Bueno, entonces ahí tiene usted que luego el impulso llega al lado izquierdo del septum, donde comienza el septum, la parte membranosa del septum, y pues él va a ir un momentico, da un giro, así como cuando uno se tira en el tobogán, ¿sí? O en el parapente y llega una ventisca y lo voltea uno así. Entonces lo mismo aquí venía el impulso y llega y ¡shum! Lo voltea. ¿Por qué? Porque primero llegó al lado izquierdo, el impulso va a fluir desde el lado izquierdo hacia el lado derecho para luego ya poder irse por ambos lados del septum. Recuerde usted que este impulso es subendocárdico. El impulso cardíaco es subendocárdico, o sea, por debajo del endotelio, entre el endotelio del músculo. Entonces vamos a tener que la despolarización va al contrario de la dirección inicial, o en general, perdón, de la dirección general, ¿cierto? Va al contrario. En este caso, vamos a tener una onda que se aleja, del electrodo. En ese caso, se va a ver una onda pequeñita porque es una masa de tejido pequeña y negativa, pequeñita y negativa. Solo se va a ver desde las derivaciones de las cuales se aleja en este momento el impulso y cometió un error, no sé por qué, estoy tratando de analizar el error porque lo cometí con los compañeros del otro salón para que les comente, pero seguramente ellos se dieron cuenta, la onda Q se va a ver en las derivaciones izquierdas, de donde se aleja el impulso. La onda Q se ve desde las derivaciones izquierdas, desde donde se aleja el impulso. Pero la onda Q no se ve desde las derivaciones derechas hacia donde el impulso se está acercando. ¿Sí me hice entender? La onda Q pequeña, la onda Q cuando es pequeña, es una onda normal en el electrocardiograma, cuando es pequeña. Y no se ve en todas las derivaciones, no se debe ver. Si se ven todas las derivaciones, es que en realidad sucedió algo anormal, algo anormal. La onda Q se ve de forma normal desde las derivaciones de donde se está alejando en este momento el impulso. Y esas son las derivaciones izquierdas. Son las derivaciones izquierdas. La onda Q solamente se ve desde las derivaciones izquierdas. La onda Q solamente se ve desde las derivaciones izquierdas, no más. No se ve desde otras derivaciones. ¿Sí? No se debe ver desde otras derivaciones. Si la onda Q se ve desde otras derivaciones, entonces es porque es una onda Q anormal. Si se ven todas las derivaciones, pues en realidad es una onda Q bien anormal, ¿cierto? No se debe ver. Vamos entonces a encontrar
Por ejemplo, una onda Q, vamos a encontrar una onda Q, en todas las derivaciones y más grande de lo normal cuando el paciente sufrió un infarto. Cuando el paciente sufrió un infarto y ese infarto genera una cicatriz. Cuando ese infarto genera una cicatriz, esa cicatriz se va a ver desde todo el corazón. Esa cicatriz se va a ver desde todo el corazón. Esa cicatriz se ve desde todo el corazón. En forma de una onda Q grande. ¿Sí? Se ve como una onda Q grande. Para que por favor lo tenga en cuenta. Entonces, conclusión con la onda Q. La onda Q puede ser normal, ¿sí? Es normal. Una onda Q pequeña que se ve desde las derivaciones izquierdas. Se va a ver desde las derivaciones izquierdas. La onda Q. Pero cuando se ven todas las derivaciones y de un tamaño grande, esa onda Q es anormal y corresponde a infarto. ¿Sí? Corresponde a infarto. ¿Me hice entender? Sí, señor. Sí, señor. Muy bien. Para tener en cuenta porque luego pues lo va a ver diariamente seguramente. Después de que el impulso logra llegar al lado izquierdo de la porción membranosa del septum, entonces se va a dirigir a través de las ramas de Purkinje. Las ramas de Purkinje o ramas, perdón, yo no sé por qué se me quedó pegado eso. Las ramas de las de His se va a dirigir a través de las ramas de las de His. Las ramas de las de His van cada una por su lado del septum subendocárdico. A cada lado del septum subendocárdicamente. Hay una rama izquierda y una rama derecha, ¿sí? Cada una se relaciona con la activación de un ventrículo. Sí, dígame. Era una bobadita. Quería saber si el septum también le podíamos decir tabique. Es que me confundo Sí, a veces claro, con el sí, tabique literatura. interventricular. Gracias, profe. Sí, con mucho gusto. Bueno, eso ya tienen un montón de pormenores anatómicos y entonces ya... Pero sí, o sea, hay quien dice que no, pero sí. Entonces, usted tiene el tabique interventricular o septum interventricular. Tiene allí, entonces, a un lado izquierdo que da para el ventrículo izquierdo, cual que este es recorrido por la rama izquierda. Este es recorrido por la rama izquierda. Y tiene una rama derecha que va para el ventrículo derecho. Una rama derecha para el ventrículo derecho. Una rama izquierda para el ventrículo izquierdo. Una rama derecha para el ventrículo derecho. ¿Sí? Las dos ramas de las de His conducen el impulso prácticamente al mismo tiempo, una al lado de la otra, pero se pueden lesionar de forma independiente. Se pueden lesionar de forma independiente. Y entonces, cuando se lesiona una rama, conduce el impulso más lentamente.
más lentamente. Y entonces ya las dos ramas no están coordinadas, ¿cierto? Igualitas en el tiempo, sino que pues una va más rápido que la otra. Y en ese caso, entonces hay una que se retrasa. La que se retrasa se va a ver porque antes venían juntas y no se veía sino una. Si hay una que se retrasa, entonces parece que hay dos. O se pueden ver las dos ondas separadas. ¿Sí? La onda R, entonces, corresponde a la conducción de la despolarización a través de las ramas de las de Higgs a lo largo del septum interventricular. A lo largo del septum interventricular. ¿Hasta ahí me hice entender? Sí, señor. Señor. Muy bien. Profe, qué pena, Entonces, una duda me surgió. claro, sí, por supuesto. Cuando se implanta el marcapasos transvenosos, ¿qué parte estaría, pues, de esta conducción, qué parte estaría como ayudando? Depende, hay marcapasos unicamerales y hay marcapasos bicamerales. Los marcapasos unicamerales están básicamente en el ventrículo para contrarrestar cuando se genere una taquicardia ventricular, la suspenden, la detienen, ¿sí? Entonces estaría contactando a las de His, por ejemplo, ¿sí? Y frena la activación. Pero también entonces el marcapasos puede estar en primero un cablecito a la aurícula para él mismo dirigir la activación del nodo sinoauricular y por lo tanto de la aurícula. Y luego pasa otro cablecito al ventrículo. Y entonces el marcapasos está solito coordinando aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo, ¿sí? Aurícula, ventrículo, aurícula, ventrículo. Aurícula, Gracias, ventrículo, profe. aurícula, ventrículo. Bicameral, ¿cierto? Bicameral. Muchas gracias, profe. Monocameral o bicameral, con mucho gusto. O también hay monocameral que solamente va a la aurícula y ya que Dios lo proteja si le da una taquicardia ventricular, ¿cierto? Ese también existe, esa posibilidad. Lo ideal pues tener uno bicameral, ¿no? Así como sería como tener tracción en las 4 ruedas, 7 bolsas de aire, ¿no? Frenos ABS, tracción asistida, todo eso. Bueno, en todo se ve, ¿cierto? Ese tipo de mejor tecnología y menor tecnología. Bueno, ustedes saben que el marcapaso dicen que lo inventó un colombiano. Yo no lo conozco, no recuerdo el nombre. ¿Se los enseñaron en Historia de la Medicina? No, profe. Yo no lo recuerdo, profe. Así como la válvula, la primera válvula para controlar la hidrocefalia, el doctor Haken de Manizales, colombiano también. Profe, ese doctor fue Jorge Reynolds Pombo. Ah, no recuerdo el nombre, pero sí es. Seguramente lo leyeron. Gracias. ¿Jorge qué? Reynolds Pombo, es de Bogotá. De Bogotá. Gracias. Igual la operación de la cirugía láser que hacen hoy en día la hacía a mano el doctor Barraquer en Bogotá. A mano. Bueno, eso no tiene nada que ver con la clase, pero para que vea pues que tenemos talento. Lo que falta es apoyarlo, ¿no? Como diría el eslogan. Bueno, entonces llega el impulso a el ápex. Cuando el impulso llega al ápex, ha llegado a la punta de la onda R.
¿sí? Entonces la punta de la onda R, que es la que está elevándose, ¿cierto? La punta de la onda R, que es la que se está elevando. Entonces, cuando llega aquí a la punta de la R, que ya lo vimos, ahí, en ese punto, coincide, corresponde con la despolarización del ápex. Es el punto a donde llega más anterior, ¿sí? Es lo más anterior a donde llega, es lo más anterior a donde llega el impulso cardíaco. Lo más anterior a donde llega el impulso cardíaco. Lo más anterior a donde llega el impulso cardíaco. Ese impulso cardíaco luego se aleja, ¿cierto? Como lo hemos mencionado varias veces. Ese impulso cardíaco luego se aleja. Y cuando se aleja, entonces se da la onda S. Primero se aleja por la pared, o perdón, por la espiral subendocárdica, porque estos impulsos vienen primero subendocárdicos y luego llega hasta el final del ventrículo, allá en el límite con la aurícula, en el septum aurículo ventricular, ¿cierto? En el septum aurículo ventricular. En el septum aurículo ventricular, entonces se regresa por la espiral superficial. Se regresa por la espiral superficial. Y entonces la onda S primero se devuelve desde la punta de la R, desciende hasta lo más profundo, ¿sí? Que sería la punta de la S abajo. Y luego sube nuevamente, pero por la espiral externa, ¿sí? Sube por la espiral externa. ¿Me hice entender? Esto ya lo hemos explicado, pero de todas formas es necesario. Regresa por la espiral externa hasta que llega al punto J, ¿sí? Cuando ya llega otra vez al punto J, estamos otra vez en el ápex, pero en la espiral externa. Terminó la despolarización, ¿sí? Finalizó la despolarización. Y tenemos una condición. El punto J es el punto de la felicidad en el corazón. El punto de la felicidad en el corazón. ¿Por qué? Bueno, eso es un comentario pues peyorativo, no se le llama así, ¿verdad? Porque cuando el punto J está en 0, pues estamos felices porque el paciente no tiene un infarto. En este momento, su corazón no está sufriendo, ¿sí? Falta de irrigación ni falta de oxígeno. Puede sufrir alguna de las dos, o falta de irrigación o falta de oxígeno. Entonces el punto J en ceros significa que el corazón tiene la posibilidad de el tejido que se despolarizó, o sea, durante la activación, es capaz de repolarizarlo, o sea, de recuperarlo, ¿sí? El tejido que se despolarizó, el corazón tiene suficiente irrigación arterial y suficiente oxígeno para generar la energía para repolarizar el ventrículo, ¿sí? La aurícula pues tiene, digamos, menos importancia porque tiene menos masa. Entonces, el punto J en ceros debe estar, ¿sí? Punto J en 0. En 0 también se debe decir, pues lo correcto es isoeléctrico, ¿sí? Isoeléctrico es que está en 0. El punto J en 0, ¿cómo sé que está en 0? Pues comparo el segmento PR, que no tiene variación nunca jamás, ni para arriba ni para abajo. Él siempre está en 0. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque sabemos que en ese punto no se está moviendo el impulso. Entonces, por definición, está en ceros, ¿cierto? Por definición, está en ceros. Y entonces vamos a tener, el punto J tiene que estar en el mismo nivel
tiene que estar en el mismo nivel que el PR. Y si está en el mismo nivel que el PR, entonces quiere decir que la despolarización es igual a la repolarización en cuanto a lo eléctrico. En cuanto a tejido, la cantidad de tejido que se despolarizó va a ser igual a la cantidad de tejido que se va a repolarizar. ¿Y eso por qué se sabe? Bueno, porque cuando, y esto lo mencionamos alguna vez, pero vuelvo, lo digo, el tejido que está vivo, que no se ha muerto, ese tejido está polarizado. Su trabajo para vivir primero es polarizarse. Y luego, ¿sí? Y luego, entonces, el tejido se repolariza. Si está vivo, ese tejido tiene la energía para volver a la polaridad en su membrana. ¿Eso qué es? Recuerde, sacar las cargas positivas desde el lado interno hacia el lado externo. Polarizar la membrana, sacar las cargas positivas desde el lado interno hasta el lado externo. Entonces, cuando la célula está en reposo, ¿sí? Entonces está en reposo, luego se excita, se despolariza, luego se repolariza y luego vuelve al reposo. El tejido que se está muriendo o que se murió, ¿sí? Se despolariza por última vez y ya no se repolariza. O si se está muriendo, tiene muchas dificultades para repolarizarse. Y entonces, cuando el tejido se murió o se está muriendo, ¿sí? Va a generar una corriente constante desde ese tejido muerto, porque es un tejido que queda despolarizado. Entonces, dice la teoría, esto pues no lo han visto, sino que se infiere según el electrocardiograma, pero recuerde que nosotros no somos ventiladores ni hornos microondas, somos máquinas iónicas, ¿cierto? Entonces, en nosotros hay flujos de iones a través de las membranas. Cuando el tejido está constantemente polarizado, desde ese tejido que es una cicatriz o que se está muriendo, entonces se emite una corriente hacia los tejidos circundantes. No sé si alguna vez le ha puesto la lengua a una batería de las de los juguetes. Así debe ser que se siente la corriente de lesión, ¿no? Así como me imagino yo, pues como una forma de sentirlo y recordarlo. Entonces, la corriente de lesión es una corriente que constantemente se está produciendo en el tejido que se murió, una cicatriz en el tejido, y está generando una alteración en la señal del corazón en general, ¿sí? Entonces, altera, primero de todo, al punto J, lo sube o lo baja, como la canción, o si ya lleva más de 48 horas esta alteración y muere el tejido, entonces esa señal constante de tejido que no se repolariza se va a ver como una onda Q grande, pero en todas las derivaciones. Una onda Q grande en todas las derivaciones. Entonces el punto J alterado se mueve para arriba, se puede mover para abajo, o aparece una onda Q. Eso en la corriente de lesión. Tejido muerto constantemente despolarizado. Se va a ver una corriente de lesión que afecta al punto J o produce una onda Q. ¿Me hice entender? Sí, profe. Sí, señor. Si alguna duda, con mucho gusto repito. Bueno, este tema pues es necesario. Yo sé que una parte fue una repetición. Aquí hay una manito. Sí, Valentina, ¿le escuchamos?
¿Ya no está? Ah, perdón. Ya había preguntado pronto. Qué pena, a ver, esto a la mano. ¿Ya hizo la pregunta Valentina hace rato y se la contestamos o qué? No, profe, qué pena, no me di cuenta que pasado. Bueno, ¿y tiene alguna otra pregunta? No, profe, gracias. Todo claro. Muy bien, perfecto. Entonces, regáleme un segundito, por favor, un momentito. Bueno, muchas gracias que estaba... hay unos temas de trámites urgentes que hay que resolver. Bueno, entonces, usted, por favor, empiece a leer, dedique estos 45 minutos a leer este capítulo, si ya lo leyó este o si ya lo leyó este. 11, 12 y 13. Son conceptos fisiológicos de electrocardiografía para poder continuar entonces el siguiente miércoles que vamos a hablar. Pues aquí ya mencioné mucho de lo que dice acá en el electrocardiograma normal, pero por favor usted revíselo y vamos a dedicarnos sobre todo al análisis vectorial, que es un poco más denso, ¿sí? Y con base en esto, entonces, vamos a describir el electrocardiograma normal, derivación por derivación. Parece horrible, pero no, es bien divertido. Y si nos alcanza el tiempo, empezamos a describir las patologías, cómo identificarlas en el electro, y si no, entonces le dedicamos el jueves todavía a esa actividad. ¿Listo? Y bueno, y si se requiere el viernes, no hay problema. Pues esto normalmente ya no está en el programa, pero pues ya que